¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Día, licenciado. Buenos días. Buen día, Alicia. Buenos días, licenciado. Buenos Dice días. buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades, entregar los documentos si estamos debiendo en la institución y el tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la pintura, escultura y las artes suntuarias, ¿no? Que prácticamente podemos determinar el crecimiento artístico, en este caso, de los islámicos en general, ¿no? Anteriormente nosotros hablábamos un poco del Califato de Córdoba, el crecimiento, en este caso, que tuvieron en la península arábiga, y finalmente, pues, el desarrollo, en este caso, del Emirato, ¿no? El día de hoy vamos a revisar cómo el arte musulmán tiene características geométricas, tiene representaciones de animales y además de ello también representan lo que es a su Dios, en este caso Alá y Mahoma en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son algunas imágenes, ¿no? En donde podemos observar las figuras geométricas, las representaciones de algunos animales y además de ello la utilización de materiales con piedras preciosas, no hablando del oro, de la plata y del cobre en general, ¿sí? Pintura, escultura y artes suntuarias. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Ariana Yamilet, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Pintura, escultura y artes suntuarias. Las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por prejuicios sociales que por una prohibición expresa del Corán. Lo que el Corán condena es la idolatría, no la representación figurativa. Esto quiere decir que hay escasez real de pintura y escultura, aunque no absoluta. No obstante, en épocas rigoristas, anicónicas, sí en que se lanzaron fatuas de prohibición de pintar seres vivos. Hoy en día, la mayoría de los musulmanes no las tienen en cuenta. Lo que sí se ha respetado es el tabú de pintar la cara de Mahoma y sus compañeros de los primeros tiempos. Excelente, señorita, muchísimas gracias, muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, las artes figurativas prácticamente destacan, por decirlo así, en grandes actividades dentro de los islámicos, ¿no? Más directamente porque dentro de la religión islámica o dentro directamente de su libro sagrado, el Corán, expresa la condena a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Tener una fe en algo que ellos creen. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más será la idolatría? Bueno, sí, la palabra idolatría en su definición dice que es la adoración a falsos dioses, o en este caso también puede referirse cuando las personas hacen una deidad, puede ser un objeto, una imagen. Ya, Ya. excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Sí, sí. Prácticamente lo que expresa el Corán, sí, es la representación solamente de su Dios y de representar a Mahoma y en su momento a sus primeros compañeros, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que ellos sembraron lo que son parámetros para no representar, ¿no? Pintar a seres vivos, eventualmente decorarlos en artículos como el mármol, representarlos de una u otra manera, sino más bien todo en base a Mahoma
y solamente representar a los primeros acompañantes, ¿no? Por ende, pues, dentro de su cosmovisión religiosa, ¿sí? Eventualmente Mahoma representa lo que es la voluntad de Dios en la tierra, y además de ello, las artes están enfocadas directamente hacia este personaje, ¿no? En diferencia directamente a la religión que nosotros tenemos acá, en donde prácticamente mantienen cosmovisiones diferentes, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco, por favor? Buenos días, Licey. Muy buenos días. Pintura, escultura y artes suntuarias. En pintura hay que destacar la miniatura. Piensa que al igual que la de los cristianos, decora libros, el Corán, libros de literatura y científicos. Los motivos son tanto religiosos como de la vida palaciega y sus placeres. Es la mayor fuente de imágenes figurativas del Islam que tenemos. Su época de esplendor son los siglos 10 y 11. En la miniatura distinguieron tres escuelas: la árabe, la persa y la turca. La escuela árabe aparece en el siglo XII en torno a Irak. Nos proporciona un testimonio acerca de las costumbres de la época. Destacan obras como los autómata de Al-Harisi, obras de medicina atribuidas y Galeno y Dioscordi de la materia medicina, el libro de Fabulos, Calida y Digma, y libros de aventuras, pero sobresalen el libro del arte veterinario. Veterinario, muy bien, excelente señorita, muchísimas gracias, ¿no? Prácticamente aquí podemos detallar algunas características de diferentes culturas, ¿no? Hablando de la miniatura persa, que prácticamente decoraban lo que son libros, ¿no? Al igual que también nosotros podemos observar dentro de los libros cristianos la decoración, ¿no? Especialmente dentro de los libros más representativos, en este caso los islámicos, destacan libros de literatura, libros científicos, ¿sí? Y además de ello, destacan lo que son imágenes de figuras decorativas del Islam, ¿no? Su mayor desarrollo prácticamente tuvo en el siglo X y en el siglo XI. Eventualmente se lograron determinar, ¿sí?, las aportaciones de tres escuelas fundamentales: la escuela árabe, la escuela persa y la escuela turca en general, ¿no? Prácticamente destacan lo que son obras como en materia de medicina, como conocida con el título de Galeno o Dioscórides, que prácticamente hablaba, en este caso, de el cuerpo del ser humano, las afectaciones. También podemos hablar en literatura, el libro de fábulas de Calila y Digma, también libros de aventuras, pero sobresale también lo que es el arte veterinario, ¿no? Si bien es cierto, estas tres escuelas fundamentales prácticamente aportaron a la religión islámica, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, podemos observar, sí, a los primeros compañeros de Mahoma, y además de ello tenemos representaciones con figuras geométricas, ¿no? De igual manera, pues tenemos aquí en el centro representaciones, en este caso en el escudo, y además de ello, en el lado izquierdo también tenemos representaciones en materiales como el oro, la plata, en los metales, y decorado directamente con las figuras geométricas, ¿no? Que eventualmente fueron aportaciones, en este caso, de las tres escuelas fundamentales. Ahora, vamos a determinar cómo fue la aportación de cada una de ellas. La escuela persa. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Glenny García Mendieta. ¿Estamos ahí?
la escuela persa surge a partir del siglo, no lo sé, el Siglo XIV. XIV, y tiene una influencia oriental, sobre todo China. Descartan el bestiario de Iván Pakistán, el libro de los reyes y el tratado de anatomía de las constelaciones, y en el siglo, por favor, ayúdenme, Siglo XVI. 16 se conoce la escuela turca a partir del siglo XVIII. ¿Se conoce la figura de Behzad? Ya, justamente estamos aquí, la figura de Behzad. Que crea la escuela bizantina, famosa por sus obras de género de los retratos. La tercera de la escuela turca a partir del siglo XVIII. La obra más representativa es el libro de saber de los aparatos mecánicos. En la decoración predominan los motivos geométricos, los colores planos y vivos, y las líneas negras. Uno de los motivos más característicos es la epigrafía con frases del Corán. Excelente, señorita, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá podemos determinar la escuela persa, ¿no? Que apareció durante el siglo XIV y tenía pues una influencia de culturas asiáticas, en el caso de la civilización china, ¿no? Aquí destacan algunas obras como el Bestiario de Ibn Bajija, también tenemos el Libro de los Reyes, el Tratado de Anatomía de las Constelaciones, y prácticamente en el siglo XVI aparece la figura de Behzad, un gran representante artístico, y después se crea la escuela behzadiana, ¿no? Generalmente famosa por sus obras de género, de retratos, y además de ello también podemos determinar que la escuela turca tuvo un aparecimiento en el siglo XIII en general, ¿no? Eventualmente de esta escuela podemos detallar la obra más representativa, que era el trabajo o el libro de los aparatos mecánicos, ¿no? La mayoría de estas obras de arte prácticamente estaban decoradas, ¿sí? Con motivos geométricos, colores planos, vivos y líneas negras en general, ¿no? Y además de ello, prácticamente contaban con frases de el Corán, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda podemos determinar, ¿no? Miren, lo que son figuras geométricas, ¿sí? También podemos tener lo que son la representación de líneas negras, ¿sí? Colores planos, colores vivos, y además de ello también podemos determinar lo que son la representación de la epigrafía, ¿sí? Es decir, de los escritos directamente en piedra, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen de la parte del centro también podemos determinar figuras geométricas y prácticamente las líneas decoradas, ¿sí? En este caso con colores planos, ¿no? De igual manera tenemos en el lado izquierdo la representación de los primeros profetas que acompañaban a Mahoma, ¿no? Ahora, vamos a determinar su escultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Cuenca Benavides, por favor? Ya listo. Buenos días. Muy buenos días. La escultura. La escultura es aún más escasa. Se reduce a las artes menores, cerámica, vidrio, marfil, cobre, etc. Sin embargo, existen relieves con motivos geométricos y caligrafía en puertas y paredes. En este tipo de representaciones encuentra su ámbito en la élite social islámica, que gusta de lujo, escultura como la del patio de los leones en la
Alhambra de Granada. Es extraordinaria. La cerámica comienza en el periodo abasí, en el principal centro productor, en la ciudad turca de Esmirna, en que se fabricaron los primeros azulejos decorados en marfil. Destacan los olifantes, cuernos de marfil, de carácter decorativo y finalmente labrados. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Bien, por ejemplo, acá podemos determinar, ¿no? Que las artes, en este caso menores que tenían los islámicos, destacan el trabajo en la cerámica, en vidrio, en marfiles, en cofres, ¿no? Cabe recalcar que la escultura prácticamente era muy escasa, ¿no? Aquí también tenemos lo que son representaciones de puertas, de paredes, perdón, de líneas geométricas, y además de ello también tenemos representaciones de la élite o donde vivía, en este caso, el califa, ¿no? Una de las esculturas de lujo o uno de los palacios sumamente importantes destaca el Patio de Leones de Alhambra de Granada, que es sumamente decorada con materiales preciosos, decorada directamente con termas. También tenemos la representación de la naturaleza, de igual manera directamente con figuras geométricas y sobre todo la epigrafía que particularmente se encontraban tanto en las paredes como en los pisos en general, ¿no? Aquí también podemos determinar que la cerámica tuvo un crecimiento sumamente grande con la dinastía Abbasí, en donde eventualmente empezaron a fabricar los primeros azulejos, ¿no? Aquí también podemos hablar, en este caso, que utilizaron el cuerno de marfil con fines decorativos y finalmente, pues, labrados, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en cómo prácticamente estaban decorados estas representaciones, ¿no? Miren, figuras geométricas, aquí también podemos determinar representaciones religiosas, tenemos representaciones de algunos animales, y además de ello también podemos determinar lo que es la caligrafía, ¿no? Que particularmente iba en la parte inferior, ¿no? Y aquí también tenemos imágenes en donde nos habla del trabajo, en este caso con materiales preciosos como el oro y la plata, ¿no? Ahora vamos a revisar la fabricación del vidrio. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Chamba, por favor? Buenos días, dice, dice pintura, Buenos días. escultura y artes suntuarias. En la fabricación de vidrio aparecen nuevas técnicas como el soplado y el vidrio pintado. La madera se trabajó con mayor profusión, ya que de las obras estaban destinadas a la talla de alminares, tribunas, mijares, armarios y recubrimientos interior de cubiertas. Entre los metales sobresale el bronce, en el que aparecen motivos animales. Servían como objetos de vajilla o de uso religioso, pero lo más representativo es el desarrollo de los tejidos. Utilizan todo tipo de telas, pero gustan sobre todo la seda y las alfombras y tapices. Ya les... Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Mire, por ejemplo, dentro de esta gran cultura aparecen las primeras formas de fabricación de vidrio, ¿no? El vidrio soplado o el vidrio pintado en general. Por ejemplo, ¿en casa tenemos vidrios? Sí, Licen. Sí, Muy dicen. bien. ¿Vidrios pintados? Lo de la ventana. Ya, muy bien, excelente. También tenemos decoraciones en el caso como alminares, armarios. Sí, tenemos en casa tal vez. Sí, dice. Excelente, muy bien. Y eso es una aportación en este caso de los islámicos, ¿no? Directamente trabajos en madera, trabajos directamente en mueblería, ¿sí? Y el recubrimiento también interior, en este caso, de estos armarios en general, ¿no? Prácticamente es un legado que los musulmanes nos han transmitido hasta el día de hoy, ¿no? También podemos verificar el trabajo sobre el bronce, también podemos hablar sobre el trabajo también de los objetos de vajilla, también hablamos del gran desarrollo que tuvieron en los tejidos, sobre todo en la seda, las alfombras y los tapices, ¿no?
Por ejemplo, nosotros tenemos alfombras en casa. Sí. Ya, muy bien. ¿Tapices? Sí. Excelente, muy bien. De igual manera, pues, lo tenemos con fines decorativos, ¿no? Miren, por ejemplo, en el lado izquierdo, en la partecita de abajo, ¿no? Observamos la representación de algunas alfombras, ¿sí? De la naturaleza y también de algunos animales, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, acá aquí tenemos las líneas blancas y las líneas negras. ¿Sí? Por ejemplo, son figuras geométricas. ¿Qué tipo de figura es la que tenemos del lado derecho? Como Cuadrado, animalitos enmarcados ¿Es en un una caja. cuadrado o un rectángulo? Un Un rectángulo. 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 Excelente, muy bien. Ahora vamos a determinar cómo fue su arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Damaris Estefanía? ¿Estamos ahí? Damaris Estefanía, ¿no? Excelente, signota. La señorita Erika Lisbeth Oña, por favor. Dígame. Por favor, ayúdeme en la arquitectura. La arquitectura. Señorita Erika, por favor, después me ayuda la señorita Damaris. Ya dice. La arquitectura es la representación artística por excelencia del Islam. Goza de una noble uniformidad, a pesar de la variedad de influencias que recibe e incluso a lo largo del tiempo. Los musulmanes adaptan y adaptan todos estos elementos de forma creativa, según sus necesidades y su concepción del mundo. Lo más destacado es la exuberancia decorativa, geométrica, epigráfica y vegetal de la serie y mocárabes. Los almohades utilizan los paños de cefja, una retícula de rambos de trozos lobulados o mixtilíneos. Todo el espacio se decora debido al horror vacui. Es una decoración notablemente abstracta. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, como ustedes saben, la arquitectura prácticamente es una representación sumamente grande, los templos, las mezquitas, ¿sí? Y que gozan directamente de una gran variedad de recursos, de materiales preciosos, ¿no? Prácticamente los musulmanes adoptan y después adaptan directamente a su manera el trabajo de los materiales preciosos, ¿no? Utilizándolos directamente en las puertas, en los techos, en las paredes, sobre todo con representaciones religiosas, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos determinar, ¿sí? Que en este caso las mezquitas son decoradas, en este caso, con materiales que prácticamente detallen el desarrollo de su religión, traten de transmitir lo que son sus pensamientos religiosos y además de ello son sitios en donde prácticamente los musulmanes mantienen un respeto sumamente grande, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes de sus cúpulas, también tenemos imágenes de sus columnas, los arcos de media herradura, ¿sí? Y sobre todo también tenemos el trabajo, en este caso, de las figuras geométricas, de los trazos lobulados, mixtilíneos, y además de ello, en este caso se decora con el horror vacui. ¿Qué es el horror vacui? Prácticamente el término significa el miedo al vacío, ¿sí? Y por ende, es decir, todas las obras que ellos realizaban, ¿sí? Prácticamente tenían que ser decoradas. Es decir, no debía existir ningún espacio vacío, ningún espacio en blanco. Es decir, todo tenía que ser decorado. Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos en el centro, ¿sí? Es la representación, en este caso, ¿sí? De una alfombra, pero está sumamente decorada, ¿sí? Y no podemos observar que tengamos lo que es algún espacio. Entonces,
todo era decorado de igual manera, ¿no? Con la seda, con los materiales preciosos. Aquí de igual manera, ¿no? Encontramos imágenes de las columnas y sobre todo de las cúpulas en general, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos, especialmente aquí en Quito, al centro histórico y observamos las iglesias, ¿todas tienen cúpulas o no? Sí, listen. Sí, tienen. Excelente, muy bien. Y eso es un legado también de los musulmanes. Excelente. ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor José Guajala, por favor? Dicen buenos días. Muy buenos días. Arquitectura. La celosía se utilizará para cerrar vanos. Las construcciones son de escasa altura y de gran perfección matemática. Predominan los volúmenes cúbicos y geométricos, entre los que destacan las cúpulas, y utiliza todo tipo de materiales, pero en general usa poco la piedra, salvo en Egipto y Córdoba, y prefiere la mampostería y el recubrimiento con yeso. Como soportes utiliza tanto el pilar como la columna. Son delgados, bajos y de poco peso. Las columnas están coronadas por capiteles con decoración geométrica, que pueden ser novedosos como el capitel nazarita, el capitel de avíspero o el orden corintio, estilizado, que se convierte en el capitel islámico. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Las construcciones, en este caso, detallan por las cúpulas, el uso poco de la piedra, salvo en las mezquitas de Egipto, en Córdoba también, y hablamos del trabajo con el recubrimiento de yeso, ¿no? En las columnas son delgadas, no son muy gruesas, y sobre todo también detallamos lo que son el trabajo, ¿sí? En este caso, con las decoraciones con las figuras geométricas, tanto dentro y fuera de estas mezquitas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama esta obra de arte? Sería Con- la mezquita. Ya, muy bien, tiene un nombre, considerado también como una de las maravillas del mundo. El Taj Mahal. El Taj El Mahal. Taj Mahal. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, su cúpula, sus columnas, la decoración de las figuras geométricas y la naturaleza que también la tenemos de este lado de acá, ¿no? Arquitectura, ¿me ayuda por favor la señorita Damaris Estefanía, por favor? Señorita Damaris, Se fue con marido. No, Lisa, por lo favor. que recién estoy llegando del trabajo, trabajé toda la noche, recién Ah, estoy llegando. ya, muy bien, No, excelente. ya. Arquitectura. Usa todo tipo de arcos, pero prefiere y perfecciona el arco de herradura y el peraltado. Frecuentemente los arcos están lobulados. Encontramos arcos de herradura apuntados, mixtilianos, etc. Están decorados con mocabres festionados o agrelados. También existen arcos estrelazados y superpuestos. Las cubiertas son de poco peso, frecuentes de madera y plana. También hay bóvedas y cúpulas utilizadas la bóveda de cañón y de artista, pero también la gallanda o la
Hola, Esquifada. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí tenemos los arcos de herradura, los mocábares, también tenemos lo que es el trabajo en la madera, ¿sí? Hay bóvedas, perdón, cúpulas, y una de las más utilizadas, la bóveda de cañón. Entonces, miren, ¿sí? Sumamente decorativa, sumamente hermosa, sumamente plagada de materiales preciosos y además de ello, en este caso, representando su figura religiosa, ¿no? Aquí podemos hablar también los diferentes tipos de edificios, ¿sí? En el siglo XII, por influencia turca, se inicia la tradición de los mausoleos, también con patio cuadrado y cubierto con una cúpula. Poseen una cámara para el sarcófago y otra para orar. Junto a la mezquita se encuentra la madraza, o escuela coránica, que consta de un patio central al que dan las celdas de los estudiantes y una sala rectangular llamada al-Quad. También se construyeron fondas para viajeros con un patio alrededor del cual se organizan las dependencias. Las fondas son fundamentales en las travesías del desierto, constan de un gran espacio amurallado con patio interior, galerías, establos y almacén. Miren, por ejemplo acá, ¿no? El color, en este caso, que reflejan las ventanas, también tienen, en este caso, lo que son las alfombras, ¿no? Sumamente llamativas, las figuras geométricas que podemos observar en todas las columnas, desde el piso hacia el techo. De igual manera, acá, miren, ¿sí? Unas columnas sumamente delgadas y las figuras y los colores también representativas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, prácticamente podemos atribuir que tanto por fuera como por dentro tenemos un gran desarrollo islámico, ¿no? Hablando de las columnas, hablando directamente de los baños que también ellos crearon, en este caso con aguas templadas, frías, calientes, que nosotros conocemos como saunas el día de hoy. En este caso, ¿hemos entrado alguna vez a un sauna? Sí, dicen. Ya, excelente, muy bien. Las aguas termales. Sí, dicen. Sí, dicen. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, prácticamente es un legado, en este caso, de los musulmanes, ¿no? También podemos atribuir que dentro del palacio donde vivía el califa encontramos lo que es el Kad Arwash, que es la sala del trono. Aquí también tenemos el Sala Majik, que prácticamente es un centro de las ceremonias más importantes, y el harén, que prácticamente era el sitio en donde se encontraban las mujeres del califa en general, ¿no? También encontramos decoraciones en jardines, en baños, en la naturaleza en general. Sí, miren, por ejemplo, acá tenemos grandes representaciones. ¿Sí? También construyeron lo que son acueductos, también podemos observar lo que son la construcción de puentes, de hospitales y también de varios edificios que prácticamente rodean a estas mezquitas. ¿Ok? Bien, hasta el día de hoy nosotros prácticamente podemos observar que las figuras decorativas, que las figuras representativas del Islam prácticamente destacan, en este caso, en la creación de los palacios y sobre todo de las mezquitas que conocemos en la actualidad, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dicen. No, dice. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? A ver, tengo una indicación. Deber. Una indicación final, por favor. ¿Quieren escuchar la buena, la noticia que tengo, la buena o la mala? ¿Qué quieren escuchar primero? Primero la mala. Empecemos por el postre, dicen. La mala. Luego nos da... La mala es que no van a tener ciudadanía el día de hoy. Oh, Qué pena. vamos a llorar, dice. Y la Casi, buena. Esa casi hubiera sido les la creo, buena. Se pero va de no. feriado el profesor. Ahora sí la buena, Nada. dicen. La Ahora mala sí. es que no van a tener ciudadanía. La buena es que van a tener un trabajo de ciudadanía. No, esa debería haber sido la Ese sí es mala. Era al revés, dice. Era nada, nada. Bien, Al revés. a ver,
voy a tratar de confiar en ustedes porque alguna vez fueron mis tutoriados y alguna vez, en este caso, siempre, bueno, por no decir alguna vez, siempre se han tenido un buen comportamiento con la materia, ¿no? Ahora, la indicación en este caso es que no van a tener ciudadanía porque vamos a tener algunas actividades en el colegio y tengo que estar presente, ¿no? Pero el día de hoy no les voy a dejar ninguna actividad esperando que tengan un buen comportamiento. Si yo me entero de que por A o B circunstancias tuvieron un mal comportamiento, cosa que nunca lo han tenido, pero bueno, siempre es importante mencionarlo, ¿no? En ese momento, la próxima semana, van a tener una pequeña evaluación, ¿sí? Ahorita les digo. Entonces, si tienen un buen comportamiento, al día de hoy, no van a tener ninguna actividad, ¿ok? Pero si no, vamos a tener una pequeña prueba la otra semana. ¿Estamos de acuerdo? Listo, licenciado. Va a matar juiciosos ahí. Sí, licenciado. Excelente, entonces. Juiciosos.